Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Geray, soy parte del equipo 1 y hoy les vamos a presentar la práctica 7, que habla sobre el transistor de efecto de campo. Esta práctica cuenta de 3 experimentos. Antes de proseguir con cada uno de los experimentos, vamos a dar una breve introducción. Para la práctica número 7 se observó el transistor de efecto de campo y una de las características más importantes del FET es una alta impedancia de entrada, a un nivel de 1 megaohm a varios cientos de megaohms. Excede por mucho los niveles de resistencia de entrada típicos de la configuración del transistor BJT, lo que es una característica muy importante en el diseño de amplificadores de corriente alterna lineales. Por otra parte, el transistor BJT, que se vio en prácticas pasadas, es mucho más es mucho más sensible a los cambios de las señales aplicadas. Dicho de otro modo, la variación de la corriente de entrada en general es mucho mayor para los BJT que para los FET, con el mismo cambio de voltaje aplicado. Por esta razón, las ganancias de voltaje de corriente alterna típicas para amplificadores de BJT son muchas mayores que para las de FRT. En general, los FET son más estables a las temperaturas que los BJT y en general son más pequeños que los BJT, lo que los hace particularmente útiles para su utilización en chips de circuitos integrados. Las características de construcción de algunos FET, sin embargo, puede hacerlos más sensibles al manipuleo de que los BJT. En el experimento 1 se muestra una configuración de autopolarización con un RG igual a 0. Esta configuración elimina la necesidad de dos fuentes de corriente directa. El voltaje de control de la compuerta a la fuente ahora lo determina el voltaje a través de un resistor RS, introducido en la rama de fuente de la configuración correspondiente. Para esta configuración, VGS es una función de la corriente de salida ID y no de magnitud fija, como ocurría para como ocurrirá para los posteriores experimentos, que manejan la configuración de polarización fija. Para esta polarización, la ecuación de Shockley relaciona las cantidades de entrada y salida del dispositivo. De forma experimental se elaboró el circuito que se muestra en la imagen de la izquierda y los resultados obtenidos fueron los siguientes. Para la primera parte del experimento, donde el incremento fue de 0.5 volts hasta 5 volts, los datos obtenidos son los que se muestran en la tabla en la parte superior izquierda, y con eso se graficó lo que sería la corriente de transferencia del FET. También en la parte inferior izquierda se muestra una curva de transferencia de un JFET teórica, y se puede usar de referencia para saber las etapas de la gráfica. Para la segunda parte del experimento, estos fueron los resultados, donde el incremento fue de 2 volts hasta 15 volts. De la misma manera, del lado de la izquierda, en la parte superior, se encuentran los resultados obtenidos de forma experimental. En la parte de abajo, una curva de transferencia de un JFET teórica, y al centro la corriente de transferencia sacada a partir de los datos obtenidos de manera experimental. Se puede observar que el valor del voltaje pico es en 2 volts. En el experimento número 2 se maneja la configuración de polarización más simple para el JFET de canal N. Esta configuración es conocida como una configuración de polarización fija. Es una de las pocas configuraciones del FET de un modo directo, tanto con un método matemático como uno gráfico. En esta configuración del transistor, el hecho de que la terminal negativa de la batería esté conectada directamente al potencial positivo define como VGS
deja ver cómo, con claridad, que la polarización del BGS es directamente opuesta a la de BGG. Para la resolución de esta configuración se hace o se aplica la ley de voltajes de Kirchhoff en el sentido de las manecillas de reloj. En esta configuración, como BGG es una fuente de corriente directa fija, la magnitud de voltaje BGS es fija, de ahí la designación de configuración de polarización fija. También mencionemos que para esta configuración, la ecuación de Shockley controla ahora el nivel resultante de la corriente de drenaje. En la configuración del experimento número 2 BGS, es una cantidad fija, su magnitud y signo simplemente se sustituyen en la ecuación de Shockley para calcular el nivel de corriente directa. Esta es una de las pocas instancias en que la solución matemática de una configuración FET es bastante directa. Finalmente, para realizar un análisis gráfico de la configuración, se requiere una gráfica de ecuación de Shockley, donde se observa la forma de que toma la curva para esta configuración. Aquí se pueden observar los datos obtenidos en cada una de las partes del experimento número 2. De la misma manera, en la primera tabla muestra el experimento en donde el circuito tenía un voltaje de menos 0.25 entre las terminales G y S. Y en la segunda parte, en la parte de abajo, se puede apreciar los resultados obtenidos en el momento en el que se ajustó para que entre las terminales G y S se obtuviera un valor de menos 0.5 milivolts, de menos 0.5 volts. Para el experimento número 3 se maneja un amplificador del JFET que maneja la misma configuración del experimento número 2, que sería una polarización fija, solo que en este caso tiene los capacitores del acoplo para la señal de corriente alterna, que se manejan en la entrada, ya que recordemos que los capacitores de acoplamiento son circuitos abiertos. Para el análisis de corriente directa y bajas impedancias, en esencia, cortocircuitos. Para el análisis de corriente alterna, como se menciona con anterioridad, es decir, para este experimento se aplican los principios de la configuración fija antes mencionados a experimentación de los capacitores de acoplo que se emplean. De igual manera, el circuito armado de manera experimental se muestra en la parte superior izquierda. En la parte de abajo se muestran las gráficas obtenidas mediante el osciloscopio y en la parte superior derecha ya los datos de comparación obtenidas. Esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.